Marcha del Orgullo. ¿Qué pasa en Mendoza? Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y estamos listos, listas, listes para este capítulo. Y claro, tenemos que hablar de la Marcha del Orgullo, del mes del Orgullo. Y sin lugar a dudas, quiero abrir esta noche con personas que son referentes en nuestra provincia, con todo lo que implica. Yo voy a saludar obviamente a Ana Laura Turca Nicoletti, empresaria, actriz y DJ, Hola. propietaria de disco Queen. Un beso gigante. Hola, gracias, Turca. gracias por la invitación. No, gracias a vos. Mirá qué vestido tan lindo, representa De la bandera del orgullo. Qué lomazo, Turca, Ay. Qué envidiable, quien pudiera. Es lo que quedó, es lo que quedó. Hermosa, hermosa. Gracias. Hermosa por dentro, sobre todo. Gracias. Muy buena persona. Voy a saludar también a Sila Guevara Vicencio. Forma parte de Manso Orgullo y de la COMOM, comisión organizadora de la Marcha del Orgullo en Mendoza. Sila, ¿cómo estás? Hola, buenas a todos. Nada, encantada de estar acá. Es un placer conocerte. Gracias, no igual. la conocía personalmente, hoy te conozco personalmente. Una nueva amiga. ¿Cómo te definís? ¿Amiga, amigue? Mis pronombres son ella o Sí. ella. O ella. Así que cualquiera de los dos está bien. Perfecto, excelente. Me encanta, me encanta. Yo cuando empecé a entrar en el no binarismo también uno empieza como a preguntar, bueno, a ver Sí. qué, cómo. No, entonces está bueno que esto. Y Carolina Yaqui, una de las abogadas más reconocidas de Mendoza por su ferviente lucha por los derechos de las mujeres. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo bien. Y gracias por la invitación. Voy a decir lo que decía Susana, qué flaquita. Exacto, y se lo debo a Silvi, Flaquita está. la profesora de Pilates. Ahí está, le damos un beso Está, a Silvi. le mando el beso y a las amigas y amigos. No tengo amigues en Bueno, Pilates. bueno. Son amigos y amigas las que muy van bien. a Pilates. Le damos un beso gigante. Así que saludo. Muy bien, Y Adriana, y vos decime tu apellido porque yo... Mascheroni, Mascheroni, obviamente, testimonio, Adri, ¿cómo que estás? era un abogado conocido en Buenos Aires, todo, escribió muchos manuales, todo. Y mira, al final terminé metida más o menos en lo mismo. La mano derecha de Caro, son... Sí, Es así. podría ser. Sí. Estoy decolada es- acá en realidad, pero bueno. Es. Sí. Para llegar a mí, muchas tienen que hablar con ella, Sí. o cuando se enojan, o yo me enojo, hablan con También. ella y ella suaviza todas las relaciones. Yo digo que es un dúo dinámico, ¿no? Es la Las chicas parte de me relaciones hicieron- públicas la lleva ella. Falta el Las batimóvil. chicas me hicieron el DNI antes que saliera la ley de identidad de género por sentencia judicial. Ajá. Mi caso lo llevó Carolina Yaqui y bueno, y con Adriana estuvimos haciendo todas las pericias psicológicas y psiquiátricas que se hacían en ese momento antes de la ley. Cuerpo médico forense. Era Qué tremendo. horror, Era qué horror, me está tremendo. contando Laura y digo, qué horror. Era tremendo. Yo para tener mi identidad de género, las chicas saben porque pasé por un montón de pericias psiquiátricas, psicológicas en el cuerpo médico forense. Me trataban de chico, me mandaban al baño de varones. Fue Eso. tremendo lo que vimos, bueno, pero gracias a Dios, a los 2 años salió la ley de identidad de género y mi Y- documento junto al de Susana de Moro, que no está ahora entre nosotros, fueron los primeros documentos que se daban sin tener la resignación sexual, sin operarte, Sin la cirugía. sin sí. la Sin la cirugía. Por solo hecho de ser reconocida vos como mujer. Como por género, Por o sea, género. antes solo se le daba esa sentencia, o se aprobaba esa sentencia a aquellas chicas que iban a operarse y hacer su resignación sexual genital. Qué increíble, ¿no? Y digo, hemos avanzado, lo que nos falta muchísimo más. Claro, pero en ese momento todo lo que tenías que hacer, ¿cómo fue, Caro, ese proceso? Fuiste la única, la de Mendoza. No. Con Susana fuimos Con las, Susana, las las primeras. primeras y Digo, La, una la provincia- primera en la provincia, Sí. a ver, A ver. la primera con el procedimiento que generamos en el estudio, que nos permitía en Ay, 3 fue meses otra sacar la sentencia. ¿Y esto fue cómo fue tu La ¿Vos primera dijiste, fue Caro, voy a Adriana. Caro? No, fue Ah, ella. No, Adri. la primera fue Ajá, Adriana, Y yo ahí me que ella enteré. estaba haciendo el trámite en Buenos Aires, Bien. llevaba 3 años y medio con un amparo, como se hacían antes los Sí, sí, sí. amparos. y Estamos qué sé hablando yo. sin la ley. Sin la ley. Sí, de- siempre sin la ley. Preley. Entonces, pero yo Adriana le dije a empezó Adriana, como- yo creo que se puede hacer de otra manera. Pero Adriana empezó como hacer el proceso para la resignación sexual. Sí, no, pero, Sí, pero pero- independientemente de todo, ella venía con un trámite en Buenos sí, ya Aires, armado. terrible, tremendo, con 3 años litigando en un tribunal allá y no pudiendo conseguir nada. Entonces digo, déjame ver si lo podemos hacer de otra manera. Lo hicimos de otra manera. Sí. En 3 meses, Adriana tuvo Es verdad. la sentencia donde le ordenaba a la jueza cambiar su nombre en el documento. Y ahí me enteré yo. y Pero, la fuimos pero a tenía buscar, que la fuimos a primero buscar. tener Claro. la cirugía. Entonces, ahí nomás le planteó a la jueza cómo va a poder ejercer sus derechos Sí. si no va a tener cambiado el documento.
hasta que llegue la cirugía y le traigo un certificado del hospital donde se hacía esa cirugía en La Plata, que Esperar demoraba como un 3 año, 2 o 3 años el turno para hacer la cirugía. Entonces le digo, esta persona no va a poder trabajar, no va a hacer. Entonces la jueza da vuelta, digamos, la resolución y dice, refórmese la partida de nacimiento, emítase una nueva partida de nacimiento, entréguese el nuevo DNI Ay, sí, y la fue- cirugía cuando llegue el momento. Era tremendo. Entonces, la jueza ese Calera fue el me lo dijo. la primera sentencia. La segunda ¡Qué sentencia en lío! Mendoza fue Carolina de la Cruz, Ajá. que la deben Ay, la conocer. Caro. La sí, debes conocer a también. Carolina de la Cruz. Esa fue la segunda. La tercera fui yo. Sí. La tercera fue. Tercera fui yo. Y después vino Con Susana del Moro. Susana del Moro y Hicieron la entrega en la Casa de Gobierno de mi DNI. ¿Y cómo fue ese momento Bueno, tuyo? ella era Porque- la figura notable, Mira, ella la estrella. Para mí. Pero me imagino para- que también, digo, esto vamos a aclarar también, me parece muy... Vos eres una figura muy conocida, sos una figura muy conocida en nuestra provincia, pero ¿cómo fue animarte? Porque vos sabías con todo lo que venías, digo, esto de Ay. lo de psiquiátrico, psicológico. Vos sabés que no. 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 Porque es duro también. Y llega un momento porque vos vas a un psicólogo, un psiquiatra que te diagnostica o te dice que tenés disforia de género. Entonces después, para que la ley diga que no lo has comprado, te sometían a como a 10 test de 8.000 preguntas cada una. De hecho, en el medio del proceso yo me cansé un día y no me quise presentar, me llevó una citación, porque eso es como un juicio. Tenés que seguir, tenés que ir. Y las chicas me acompañaron un montón en ese proceso, desde lo emocional también. Y cuando entregaron el DNI, a mí me dice, mira, está por salir la ley de identidad de género, estaría buenísimo que lo hagamos en la Casa de Gobierno para empujar y presionar y para que salga a la luz este tema y para que muchas otras chicas y chicos, porque hay chicos trans también, lo empiecen a hacer. Y me hicieron la entrega en la Casa de Gobierno. Cuando estábamos con mis padres y mi padre ya había fallecido, mi madre y mis hermanas en una salita casi, y pasamos una puerta, yo no sé si ustedes se acuerdan, Sí. había medios de todo el Sí. país, aproximadamente 80 medios, se sentía... La foto yo me Y sos sentí, famosa. me sentí un hámster y fue tremendo porque uno está acostumbrado a promocionar una obra, promocionar sus boliches, lo que Sí. sea. Claro, pero no dentro de la Pero- Casa de pero Gobierno. abrir, desnudarte y decir yo soy esto y las palabras que tuvo la persona de protocolo y ceremonial y exponer a mi familia de tal manera fue muy fuerte. Pero gracias a Dios nos unió porque estaba ahí en ese sitio, en ese momento, como un fenómeno. ¿Me entendés? Imagínate- un a mí por ahí cuando Imagínate dice, que en el cuerpo yo fui la médico primera, forense- yo fui esto, fui lo otro, ¿me entendés? Ojalá yo no hubiera sido la primera. Ojalá yo hubiera podido acceder ahora como cualquier otra persona, ¿me entendés? No sé qué. En el cuerpo médico forense, si te acordás, vos pediste en un momento que estaba en una entrevista ir al baño. Sí. Y la profesional que te estaba atendiendo te dijo que tenías que ir al baño de hombre, que no podía ir al baño de mujeres. Y yo le dije, yo hubiera Bueno. al baño que... ¿Te Casi la imaginás? mata después de ¿Te algo. imaginás? Bueno, esa profesional, yo me quejé al director del cuerpo médico forense y terminó suspendida. Yo le dije, mira, seguramente que en el la baño hombre me voy a sancionaran, divertir mucho más, pero yo porque voy al era una baño- yo voy al discriminación. baño que yo quiera. Era una discriminación brutal. Total. Qué hermosas brutal, las y en una imágenes de la situación así, marcha. terminaron sancionando. O sea que, digamos, hay que luchar los derechos, hay que Sí. pelearlos. No, pero también digo, hay que contextualizar que hoy por ahí nuestra generación, viste, naturaliza mucho más esto de, bueno, si siguen la lucha, porque todavía seguimos en la lucha y nos falta muchísimo Sí. más. Pero me imagino en ese momento, ¿no? Sí, no, en fue ese momento tremendo. porque, digo, si ahora ya uno toma ciertas decisiones con su identidad y los mira con cara raro la sociedad, me imagino en ese momento donde más Mendoza súper conservadora. Es que estamos atravesados por lo patriarcal desde la educación. La educación no está preparada para las personas trans y no binarias. Por eso una de la lucha de la marcha, está ¿no? pre- Ahora- Sí, yo lo veo, que yo, bueno, yo aparte, digamos, de ser activista, soy estudiante de medicina, estudié en la Facultad de Ciencias Médicas de Loncuyo, y lo veo, digamos, en mi formación, la falta que hace y una de las exigencias que tenemos, el tema de la capacitación en perspectiva de género y la educación sexual integral, que bueno, ahora está teniendo un cambio ahora en este último año, para que sea no binaria y sea trans incluyente.
la importancia, digamos, que tiene, porque bueno, lo vemos cuando hacemos la atención de que no te respetan tu nombre, que no es necesario que hagas un cambio de DNI para que te llamen como vos te percibís Total. o como querés. Eso está en el Y bueno, artículo, o sea, dentro de la sí, identidad. pero bueno, digamos, por lo menos yo lo veo, digamos, en mi formación, que aún siguen habiendo falencias, sigue habiendo A 10 violencia y años de la después... ley. Claro, y después somos quienes, porque también soy autocrítica en ese sentido, que detrás de un escritorio apuntamos con el dedo y decimos, bueno, vos no venís a hacerte atender y todo esto que te está pasando es tu culpa, pero en realidad hay que hacer, digamos, una retrospectiva y una mea culpa, decir qué estamos haciendo como sistema de salud y como sistema y como sociedad para que la comunidad, digamos, y sobre todo la comunidad trans, no venga a hacerse atender. O sea, cuáles son las violencias que le estamos ejerciendo. Y Y las barreras que le estamos la poniendo hemos- para el acceso, al que la acceso de hemos la salud. recibido de años, porque vos imagínate que las mujeres trans no pasan los 40 años todavía, porque hemos vivido en una clandestinidad de medicina. Nosotras nos metíamos aceite de avión. Yo no Bueno, puedo. vos sos una sobreviviente y sos un caso específico, igual 70. igual que yo, por Increíble. ejemplo. Un montón. ¿Cuántas? Un Everready Claro, de 2 pero vidas. no hay muchas trans grandes, ¿me No. entendés? Y mueren, verdad es. porque lamentablemente todavía no queda otra que prostituirse. Turca, ¿a qué edad decidiste ser una mujer? Mira, yo me pasó que yo trabajaba en una empresa de transporte que está en plena zona roja en Carril Rodríguez Peña. Y cuando Y hubo un juicio laboral. Sí, cuando salía de chico, de Pedro, que era en ese momento, y veía a mis compañeras, o lo que yo, hoy digo compañera, o lo que yo pretendía para mi vida, quemando gomas para pasar esos fríos en junio, totalmente desnudas y expuestas. No quería eso para mí. No quiero decir que la prostitución esté mal y que las chicas son menos que yo, Obvio. al contrario. Somos todas iguales. Entiendo, pero no querías Somos vestir- todas no iguales. querías Y no vestir quería, entonces eso demoró un montón. Entonces a los 25 años, 26, yo empecé con mi transición. Pero vos, ¿cómo fue, más allá de esa imagen, vos antes te sentías mujer Siempre, a los 5 años, Siempre. el espejo me devolvió una imagen femenina. O sea, yo me sentí una nena de que nací. Esa es la disforia de género. La gente tiene que entender en su casa, cuando te dicen es tu elección de vida, tu elección no es una elección. Nadie elige nacer heterosexual, nadie elige nacer homosexual, lesbiana, trans. Uno nace. Pasa que no hay información. Imagínate, mi transición yo me sentí una nena en el año 75. ¿Qué podían saber mis padres, mis vecinos? ¿Me entendés? O sea, fue tremendo lo que vivió mi familia, la violencia social y todo por tener una persona trans y lo que yo viví. Que solo, a veces... Vos, Turca, vos lo sentías. ¿Y cuándo fue, más allá de este hecho, vos lo hablaste con tus papás de me siento mujer, me siento? Sí, fue. Tuve un acompañamiento terapéutico, mi padre no lo entendía, imagínate, no es lo mismo. Yo estoy atravesada por el machismo. De hecho, a veces, recién hablábamos fuera de cámaras, yo tengo pensamientos machistas, porque la mujer que yo perseguía era una mujer hegemónica, total. barroca, y entonces que le decía que después me iba a juntar con ella si me ayuda a desconstruirme, porque las jóvenes son las Pero qué lindo el de me ayuda, Turca. que me ayude, Qué sí, lindo es. porque a veces una dice cosas que en el otro puede ser re violento y que yo la recibí. ¿Me entendés? Porque me decía, él, la gente dice, él travesti. Bueno, fue tremenda mi transición. Yo quiero aprovechar para decirles que mi familia, mi hermana, sobre todo Fernanda, ha sido una contención tremenda, que por favor los padres que se encuentren con una persona del colectivo LGBT en su casa, no las segreguen de su casa, porque las tiran a la calle y en la calle se encuentran lo peor. Que una hija, un hijo es un acto de amor, que ya no les tiene que dar vergüenza. ¿Cómo puede ser que haya personas que prefieran un hijo asesino chorro que puto? Perdón la palabra. O sea, es tremendo lo que nosotros hemos vivido, la condena social que hemos vivido. Y mis compañeras, algunas no tienen voz. Las chicas que trabajan si hay tanta demanda de mujeres trans en la zona roja, ¿no piensan que hay un montón de personas que lo consuman, que son padres, abuelos, tíos, Sí. hermanos, Sí. y que después llegan a la casa y le dan un besito en la frente al hijo? Y de hecho, cuando las llevan presas, les roban la recaudación, las quieren abusar. Gracias a Dios, la justicia condenó al asesino de Melody. Sí, eso vamos a hablar. de Melody. El asesino de Melody era un policía. Sí.
Y la carátula travesticidio. Travesticidio. Era un policía, entonces Sí. es tremendo, Sí. es tremendo. Yo no digo que toda la Fuerte. policía sea igual, o sea, lo que viven mis compañeras, por eso recién decía cuando hablamos de tu edad o de mi edad, nosotras somos el 1% de la población trans. Las chicas la pasan muy No, mal. sí, obvio. No, Muy pero mal. digo, también uno, dijiste el caso de Melody, obviamente, a veces uno piensa, tiene que pasar eso para que tomemos conciencia. ¿Sabés? Tiene que haber muerte detrás de cada decisión. Digo, hay un abandono del Estado impresionante, un montón de Tremendo. cosas. Y digo, se empiezan a hacer cargo cuando hay muertes. Y ahí es donde nosotros decimos, no tiene que suceder eso. Y Pues- lo mismo pasa con las mujeres. Pero Goga, ¿no? mira, Sí, dentro hace de poco todo... tuvimos el te- 25N, por Claro. ejemplo. Dentro de todo Sí. teníamos que festejar lo que había acontecido. Mirá, teníamos que festejar una desgracia, porque antes moría una travesti y era tirada como un perro, nadie reclamaba. Sí, porque hasta, si era policía, sería suelto el otro día. claro, ¿sí? y encima Pero la no. familia le daba vergüenza. Imagínate, si la familia la había echado cuando tenía 15 años. Lo que tenemos que pensar que cuando una persona es trans y se manifiesta y tiene 15, 16 años y los padres los echan, en las zonas prostituyentes hay infancias, hay adolescentes prostituyéndose. Sí, además también entender, digamos, que bueno, ahora por ejemplo tuvo relevancia lo que fue el caso de Melody, pero cuántos casos que no tienen, digamos, esa impronta y no se hacen conocer. Por ejemplo, tenemos el caso de Tehuel, Que te Todavía que no todavía, aparece. digamos, no se sabe dónde está. Tenemos el caso de Josefina Cruceño, también acá en También. Mendoza, que tampoco se está haciendo, digamos, justicia, no se está investigando. Y así un montón de otros casos. Y es verdad esto que decían, el tema del abandono del Estado, y sobre todo acá, digamos, en nuestra provincia, donde no adhieren al cupo laboral trans, donde fue una ley que es nacional y que fue aprobada, digamos, hace poco, pero aún Mendoza no adhiere al cupo laboral trans. Yo voy a hacer una reflexión ahí. La ley de cupo laboral trans se puede aplicar sin ninguna necesidad de adhesión ni nada. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza, que está a cargo del doctor Ule, ya ha contratado 2 personas trans. Pero bueno, ahora nos hemos enterado hace poco que Y se este- quiso presentar un proyecto, digamos, donde se quería disminuir lo que era el cupo laboral trans, porque la ley dice que tiene que ser del 1%. Pero ahora lo querían disminuir al 0,5%. Yo, Hubo, por digamos, eso toda te- una a lo- crítica en base a eso y que no puede ser que como provincia no estemos adhiriendo, porque es tenemos verdad la que no mala- es ¿sabes lo necesario, que pasa? digamos... Que tenemos la mala costumbre de, existiendo una ley, hacer otra ley más. Sí, Entonces en la eso provincia tal se han cual. puesto a hacer una legislación provincial del cupo. Si hay Están una ley sacando nacional, exactamente la que misma el ley. Ministerio Público Fiscal, con una resolución del procurador, no del procurador, dispuso convocar a anotarse todas las personas trans. Y de esa convocatoria ya, por lo menos hasta hace 6, 7 meses, que yo lo llamé, le dije, che, ¿qué pasa con esto? Me dice, ya hay 2 contratadas. Ah, bueno, perfecto. Hay Mirá. 2 contratadas. Claro, Eso pero- lo podría hacer cualquier institución. Ahora, ¿por qué no lo hacen las demás instituciones del Estado? Porque no tienen interés en hacerlo. La ley está. Pero para el Día del Orgullo pero izan la no banderita. sigan Pero eso. Sí, lamentablemente, sí, digamos, claro, para porque que ciertos, no digamos, sirve, establecimientos, a ver, digamos, es el ego cumplan de la los ley, es legisladores. necesario, digamos, que la provincia también adhiera, porque es verdad que no es necesario, digamos, que la provincia tenga que adherir para saber, digamos, que es un derecho que tiene la Claro. comunidad trans. Pero lamentablemente, conociendo, digamos, nuestra provincia, de lo que es Mendoza, lamentablemente es muy necesario que la provincia adhiera Sí, a esta bueno, ley. va a adherir y no va a hacer nada. Y además porque- también, digamos, Pues, pues, Y entendiendo... que después sean efectivos, que vayas a un te shopping quiero y decir- encontres una chica atendiendo, que haya más presencias trans no en las va a cosas ser públicas. lo mismo. Y yo creo que las que peor, mirá qué machistas que somos, que los que peor la pasan son los varones trans. Porque encima las mujeres trans hasta tenemos el privilegio de prostituirnos. Y los chicos trans ni siquiera, no sé si me entendés, capaz que es una burrada lo que estoy diciendo, pero creo que la pasan peor ellos. No, de los chicos trans no se acuerda nadie. Nadie. Eso te digo la verdad. ¿Por qué? Porque tienen vagina. ¿Me entendés? eso Porque no, porque el no. hombre cree que es de su consumo. Pero, ¿Me entendés? pero aparte no están presentes en ningún momento el hombre No. trans, no está presente en ningún lado, en ninguna defensa se tiene en cuenta el hombre trans. Se habla de la incorporación del cupo trans y dice, sí, porque las travestis, porque... Pará. ¿Y los hombres trans? No, y pasó ¿No una tomás chica en cuenta que hay un sector... Cuando se habla de la comunidad trans y lo de la esperanza de vida y todo lo demás de la prostitución es la única salida, están dejando de lado a transgénero, transexuales y hombres trans. Porque
ninguna de esos grupos de personas se han dedicado, o ponele que algunos sí, pero no se han dedicado a la prostitución como medio de vida. A lo mejor se mueren de hambre, Claro. pero no eso. Y la esperanza de vida no tiene que ver con ser travesti, por ejemplo, sino que en la calle, ¿cuál es la esperanza de vida para cualquiera? Para una travesti, para una mujer, para un hombre que se prostituye. En la calle, ¿cuál es la esperanza de vida? Esa. No tiene mucho que ver con Yo me ser o no refería ser a trans. que- Ahora, en la vida fuera de la Yo me prostitución, en refería otro mundo, a mi comunidad trans, tanto varones como mujeres, en el tema de la automedicación y las malas praxis, porque, por ejemplo, si vos tenés aceite de avión porque te inyectó una amiga o tomás Pero- una hormona, ¿me entendés? sí, pero una vez más, sumado, yo personalmente sumado con esto no a- quiero, por favor, sonar No. ni discriminadora ni nada. Yo no he conocido jamás una mujer transgénero o transexual que se haya aplicado aceite de Travesti, avión sí. ni nada. Ojo, diferenciamos Hormonización, travesti de hormonización trans. sí. Trans no es Hormonización travesti. por su cuenta sí. ¿Cuál es Eso la sí. diferencia, Caro? A ver, No, para es una decirle a la diferencia gente, abismal. Travesti es una expliquémosle a la persona que gente, se porque estamos- traviste. Ujú. ¿Está? Igual ahí me parece que hay que tener cuidado, digamos, Sí. cómo se usan las palabras, porque Sí, en es realidad complicado. dentro de lo Sí, que es ya sé, LGBT, pero perdóname, déjame que diferenció. termine la expresión. El idioma castellano es amplio. Si hay una palabra que dice travesti y otra dice transexual, son dos cosas distintas. Entonces, pongamos... Sí, y yo como Pero transexual expliquémosle, Caro, expliquémosle a la gente. pongo mi posición, porque somos la minoría de las minorías también. Sí. Travesti hay muchas, trans son pocas. A ver, explicarle a la gente que nos está mirando, porque también quiere... María Laura, o que conocen todos como la Sí. turca, dijo muy claro disforia de género. Sí. Travesti no tiene disforia de género. La disforia de género es un diagnóstico que se da, y esto no es patologizar, es un diagnóstico que se da a la persona transexual. ¿Por qué? Porque es un problema en donde el cerebro se conformó de una forma distinta. A la 7ª, 8ª semana de gestación se produce un desarrollo, una falla hormonal que ya me estás diciendo que no. Ahí vamos y yo con- ahí tengo vamos con toda José, la vamos. información Ahí científica vamos, al pero- respecto. no, 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 Sí, ¿sabes qué? eso Creo que hace te- 30 Entonces, años. ¿qué sí. voy, No, ¿a qué creo voy que con cuando- esto? La terminemos ahí, diferencia, voy. la diferencia, Turca, la conocemos. Sí, ¿Cuál es no, la no, pero diferencia? creo que sabes que en tu discurso sin mala yo no estoy intención- discriminando no, a la pero- persona pero travesti. cuando decís Ella falla, es su forma de vida y es esa la No, forma no, de pero vida. cuando decís Yo las falla o personas problema, transexuales que conozco, no sé si no- me entendés. Capaz que sea Bueno, diferente, pero falla, acá entraría en problema, juego lo que hablaba es como respecto feo. de los términos médicos, que todavía en algunas cosas ¿Me siguen entendés? hablando igual de... lo puedo explicar, A ver, sí, porque sí, como sí, a decía, ver. me parece que igual hay que tener cuidado cómo se usan las palabras y cómo se usan ciertos términos, digamos, arcaicos. Porque en realidad, dentro de la comunidad tenemos las siglas LGBT, TTIQNBA+. Siempre nos preguntan por qué usamos las 3 T's, porque una de las T's para transgénero es decir, una persona que hace un cambio de género que no tiene que ser, digamos, no tiene que ir en concordancia, digamos, con el cambio sexual, Sí, sí. es decir, con una cirugía, por ejemplo, que ahí entra lo transexual, que una persona que además de haber hecho un cambio de género, hizo un cambio, digamos, sexual. Se puso mamas, se hizo una vaginoplastía, por ejemplo, pensando, digamos, en una chica trans. ¿Y por qué se Lo puso travesti mamas? en realidad... Con y las porque hormonas fue una crecen decisión, solas. pero es una Pero entendés que decisión, está muy digamos. asociado al tema está de muy ponerse asociado a cosas. ponerse ¿Por cosas. qué? Con Puede un ser. tratamiento hormonal Puede se ser, genera- pero no es una Sí, garantía obvio, que mamas sea obvio, los normales estrógenos y naturales. generan, digamos, un crecimiento de lo que son las mamas, eso lo conocemos, pero si una persona quiere colocarse, digamos, Por un supuesto, implante, pero es es una pero decisión también si quiere propia. ponerse una joroba, se pone la Obvio, joroba, me pero parece que quiero eso no decir, es criticable, digamos, Yo no, no. estoy Y no es criticando, crítica. no estoy criticando, estoy diferenciando. Si ustedes mismos están diciendo que es LGTB, estás Mezclando diferenciando. orientación sexual Orientación, con identidad de género, identidad. con cuestiones absolutamente Igual yo lo genéticas digo como desde la un parámetro, intersex. yo además de ser estudiante de medicina, soy promotora en ESI, soy educadora en educación Sí, sexual sí. integral, digamos, me Pero nadie formo te lo desde el año discute. Nadie te 2018. está discutiendo Quiero- eso. quiero- Te estoy en diciendo ese que sentido. Quiero- Y por ejemplo, el Quiero tema escucharlo un del, poquito así, quiero escucharlo un poquito el así. término, digamos, a ver si de- podemos terminar Sila y claro, escucharla. el porque- término de travesti se sigue usando por el tema de la reivindicación, digamos, a las personas en, Sí. digamos, en los años 80, que en ese momento no se usaba la palabra transgénero, no existía lo transgénero y lo transexual. Bien. Después, con el avance de la sociedad, con la educación sexual integral, se empezó a hacer ese cambio, pero entendemos como comunidad que no decir travesti es como estar matando esa lucha y como estar dejando a las históricas por fuera. Es una reivindicación seguir diciendo travesti. El travesti en realidad es la persona transgénero. Eso es.
No, no es está mal. travesti. Y además la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 sacó como patología lo que era digamos, el travestismo, porque hay que tener en cuenta que el travestismo en su momento era considerado, no me acuerdo la palabra ahora, una parafilia. Era considerada una parafilia. Por ejemplo, la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia, son consideradas parafilias. El travestismo, en su momento, la Organización Mundial de la Salud lo seguía considerando una parafilia. Después, con todo el avance de la sociedad, los avances, digamos, en derechos y bueno, y todo lo que conocemos, se entendió que en realidad el travestismo no es una patología, porque yo no que lo lo puedo es. decir, Nadie ha digamos, dicho como que sea médico, ni como patología. médica, ni Disculpame, como ¿sabes lo médico. que No, pasa? estoy No, digamos, pero como ¿sabes lo que yo acá tengo haciendo... que No, poner en pero claro espera, No, una estoy cosa, haciendo, no digamos, dije la que era patología. aclaración. No, pero ¿sabes qué Estoy dijiste, haciendo la Caro? aclaración, Creo que lo digamos, de hiciste lo... involuntariamente. ¿Qué cosa? Dijiste algo que... Sí, la falla de la falla y el hormonación de la problema. madre en Es el eso, coso. dije, eso. En el transexual, estoy diciendo. Pero lo que No, te quiero decir travesti. que hace ruido, no sé si me entendés. No quiero decir Sí. que no sea así, no te voy a Y Pero además decir tampoco también la se algo puede disforia de quitar género hay que todas las entenderla palabras. Es que- algo que me toca a mí. No, pero lo que te Y quiero además decir la cuando disforia vos de género es decís- algo que se viene criticando también, porque la disforia de género sale, digamos, dentro de los términos, digamos, de psicología y psiquiatría, que son los cuadernillos, si no me equivoco, creo que es el DSM-5. Después, bueno, lo pueden chequear, que es una de las cosas que venimos criticando, de que en realidad no somos una patología. Perdóname, pero pero- lamentablemente, En el digamos, DSM-5 no es más para- patología, es El condición. DSM-5 no es condición. En el Pero 4 igual se sigue- llegó se a sigue ser eso. patologizando, Patología en porque, el por 4, en ejemplo- el 5 es... por eso. Claro, como pero dijo dentro de Adriana, la no. medicina, Por eso digamos, yo se no estoy sigue patologizando. Aparte estoy hablando de mí. No estoy hablando de las demás. Y, No, Estoy sí, hablando de mí. perfecto. y el término Yo- transgénero, El diagnóstico mío que me dieron a mí es disforia de género, el cual acepto. Y Perfecto. tengo todo el derecho a Sí. aceptar el diagnóstico. Sí, A tal ver, claro, cual. claro, para aquellos que no Tal que cual, están pero mirando. dentro Sí. de la comunidad, digamos, y las nuevas sí. juventudes, porque hay que escuchar, digamos, a Sí, las sí, adolescencias, a las sí, lo juventudes, venimos criticando de que dejen de decir que es disforia de género, que nos saquen, digamos, de esos cuadernillos, y lo digo como estudiante de medicina y que tengo ese sustento, de que no es así, o sea, no nos tienen que dar un diagnóstico de que tenemos disforia de género, como si estuviéramos equivocados para poder acceder a lo que es la hormonización, que es lo que actualmente pasa en Mendoza, de que Claro. lamentablemente te tienen que poner Disforia en de- diagnóstico mirá, no disforia de sabía. género para que eso pueda entrar, digamos, dentro de la ley y puedan realizarte Es lo que que a mí son me las pusieron, hormonizaciones. ¿Qué eso. pasa, por ejemplo, en las personas que son no binarias? En las Claro. personas no binarias no se identifican ni con el género masculino ni Ni con el femenino. género Sí, femenino, total. pero lamentablemente la ley te exige de que tengas que poner disforia de género y que tengas como que decidir por uno de los dos. Para acceder Pero a las soy una hormonas. persona no binaria, claro. Para acceder que es lo que está actualmente pasando, digamos, Claro, por ejemplo, raro. con las hormonizaciones acá en Mendoza, que hemos tenido un montón de quejas, porque además las hormonizaciones acá están totalmente centralizadas en lo que es el Hospital Central, el cual Sí. no da abasto, digamos. ¿Cómo puede ser que las hormonizaciones estén monopolizadas por dos personas que conocemos, digamos, quién es el médico que se encarga Sí. y bueno, y el psicólogo, cuando en realidad estamos viendo que hay o sea, hay mucha demanda, digamos, en el tema de las hormonizaciones y dos personas no dan abasto. ¿Qué Entonces pasa hay con que las obras sociales, si las sabés? Te pregunto. y las obras sociales en realidad te lo tienen que cubrir por ley. Sabemos que hay, digamos, un puje ahí y una Pero no lucha de está- que muchas pero veces no las están obras educados. sociales Vos no vas te a la obra lo... social. No, no, te la discute. A mí, Obvio, a sí. mí, por ejemplo, me Te la costó discute muchísimo todo. tener una prepaga porque decía, no, su cuerpo original ha sido modificado. O sea, Sí, las obras la- sociales, digamos, se lavan las se manos porque, lavan bueno, las son manos. Las obras entidades, sociales digamos, son un como... comercio. Son privadas. Son un comercio las obras sociales. Las obras sociales está contemplado en la ley que cualquiera persona, andás que una prepaga vaya a tomar una persona de 65 o 70 años. No la toma. No la toma por más que pague lo que Y quiera. pasa, por Pero ejemplo, que yo los me refiero, ¿sabes a lo que me métodos... refiero? Digo, por ahí hay mucha gente ahora que nos está mirando, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, quiero acceder a las hormonas. Y bueno, tengo obra Y, social y por la verdad que ejemplo- soy una clase media común. Y tengo obra social, tengo mi trabajo, mi sueldo, todo. Hay Quiero acceder a entidades la- privadas. Sí. Estamos, el público, digamos, sería el Hospital Central, que Sí. es el único, digamos, que se está Sí. encargando Es en aquellas este personas momento. que no pueden acceder a las hormonas, no pueden pagar las hormonas. Claro, y bien. después en privado tenemos una médica que es Victoria Amadeo, que es una médica ejemplar, está capacitada en lo que es perspectiva de ¿Y género, dónde yo la atiende? conozco.
tiene su propio consultorio, la pueden buscar, digamos, como doctora Piki en Instagram. Mira. Está, digamos, Jero Caro Bueno, también, esos que se datos. abrió, Sí, digamos, Carito. No pudo venir Carito, pero le invitamos. en San Martín, si no me equivoco, y bueno, ahora abrieron otro consultorio acá en de Cruz que se llama Modo Sí, si no me equivoco. Y hay, creo, pero bueno, en este momento no tengo, digamos, como el registro de si hay otras entidades, digamos, que también se estén dedicando al tema de la hormonización, porque pasa esto de que las hormonizaciones actualmente en Mendoza está muy monopolizado y centralizado en un lugar, digamos. Perfecto. Y una de las cosas que exigimos, digamos, como comunidad es de esa descentralización, entendiendo que hay una amplia lista, digamos, que está esperando y que es un derecho. No puede ser que una persona esté esperando años y años para poder acceder a una hormonización. Se te pasa la Pensemos un vida. poquito pensemos aquellas personas que no tienen acceso, ¿no? ni a la educación y que sabe que les pasa algo y que sabe que por ahí tiene un cuerpo equivocado y que quiere por ahí quiere ser mujer. Pero si tiene obra social y No, tiene no estamos hablando de la clase, no, en la clase de No, por eso, si tiene obra social y tiene prepaga, tiene el derecho. Sí, Sí, las obras sociales te lo tienen, claro, te tienen que tiene dar. y tiene el derecho. Perfecto. Y si no se lo dan, tiene que iniciar la acción judicial correspondiente para que se lo den. Y se gana No, siempre. no, ¿eh? yo no estoy haciéndome O campo sea, de- por ejemplo, Creo que bueno, no pero tenemos no. ningún juicio de ese tipo. No, nosotros. no. O Para- sea, o sea, Y, no, y no, se no, gana no quiere- siempre, hay que A pelear. ver, Sí, obvio. los juicios que yo Obvio. atiendo normalmente son abusos sexuales de menores, violaciones, golpiza a la mujer o intento de femicidio. Estoy lamentablemente en eso. Yo Cuando tengo me en cuenta, vienen por con un ejemplo, tema así, dentro de la- normalmente tengo colegas que lo hacen al tema y les derivo al colega que es un amparo sencillo, es un juicio más simple contra la obra Hay social. como muchos temas que todavía hay que resolver, por eso son importantes las marchas, porque hay Sí. mucha gente que dice, pero no está la marcha del orgullo heterosexual. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué Pero pasa? no te matan en la calle. Claro, por hay que ser decirle a la Claro. gente que por ser heterosexual No no te vas preguntan preso, tampoco, no te matan, Se asume. No te pegan, no te matan, no te Entonces, desaparecen. por eso nosotros, nosotres, desde hace muchos años, hemos tenido que salir a manifestarnos, para visibilizarnos, porque se siguen llevando chicas presas solo por Por ser, bulinear. digamos, por En los colegios, yo prostituirse. tenía 11 años, iba a sexto grado, y me acuerdo que un día la maestra dijo, te estoy hablando de la prehistoria, 11 años tenía, y dice la maestra, tal persona, compórtese bien, tal persona, no moleste en la fila, tal persona no se copia. Nicoletti, quiero decirle que las chicas del curso ya están todas, que se comporte como un varón, que es lo que es. 11 años. Toda esa violencia No le hiciste sistemática. caso a la maestra. No le hice caso, imagínate. No. Pero No, todavía pero es sigue violencia, pasando a pero sí, veces. obvio que sigue 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 pasando en el Sigue sur de la pasando. provincia, Bueno, en el sur de la provincia, en está General totalmente Alvear, olvidado. General Alvear, San Malargüe. Rafael. Malargüe, sí. Son realmente sociedades pacatas que castigan a la comunidad LGBT. No sé de qué gobierno será, porque yo no soy partidaria, ni sé quién es el intendente. Pero en General Alvear se hacen aberraciones. Sí, Y en nos San hemos Rafael enterado. también. Nos hemos Y enterado. entonces hay que decirle a los organismos controladores, también yo creo que TT se está encargando, sino invitarla a que tomen invitamos, pero no quiso. a invitarla a que tomen cartas en el asunto en el sur de la provincia, porque es Bien. tremendo lo que hacen. Sí, no. Y cuando uno habla, obviamente, de esto de marcha, ¿no? Y habla de esto de salir. Y obviamente que hay un montón de cosas por las que luchar. Y obviamente por las cosas por unirnos. Y digo, también esto es lo que pasa con ustedes, ¿no? Caro, Sila. Es también lo que pasa dentro de nuestra comunidad. Sí. Y también es como que yo creo que también nosotros tenemos que enseñar, informar, bajar un cambio, saber escuchar a los demás, cuáles son las propuestas, por qué. Porque a veces está la división dentro de nosotros, dentro de la comunidad. Y es muy difícil. Yo siempre le digo a la gente, las personas que más me critican a mí acá son de la comunidad. Y es Sí. re triste. Y a mí también. Y a Turca, bueno, y digo, a cualquier persona. Y es re triste porque nuestro granito de arena es la visibilización. Y estamos luchando un montón. Porque digo, por ahí hay muchas personas que pasan por lo que pasamos nosotros. Pero al ser público se agrava mucho más la situación. Sí. Entonces, lo que digo, todos estamos acá con un fin. Y ya les quiero agradecer obviamente por venir al programa, pero digo, todos estamos por un fin, que es la de visibilizar nuestra historia, porque estamos ayudando, porque hoy somos puente para ayudar a toda una generación o a muchas personas a informarse. Entonces también, digo, esto es lo que pasa en la comunidad. Es También hay que activismo. Lo informarse que haces, dentro. lo Por que eso es haces vos todos los importante. días es activismo. Y otra persona saldrá a la calle a hacer otra manera. Total. Claro, Y Goga, lo- y lo cada uno. importante es que la gente
nos vea, cuando nos vea así, Sí. nos ve y vea que es lo mismo que pasa en su comunidad, en su familia y en todos los espacios. O sea, somos seres humanos como cualquier otro. A mí lo que y me que da... lo más importante es que hemos, de alguna manera, por lo menos creo, las que estamos acá, o les que estamos acá, somos felices como estamos. Y lo más importante es que un ser humano sea feliz, como sea, pero que sea feliz. Y nosotros tendríamos que preocuparnos por nosotros. A mí lo que... Y no por lo que hace o no hace el otro. A mí, Que perdóname, lamentablemente Carmen, es el problema. me gustaría que quedara discrimina. claro que cuando uno habla de las diferencias entre lo que son las sexualidades o géneros, que sea, que podemos debatir desde la ciencia de lo legal, de lo que uno se autopercibe, pero que se corte, no digo que haya pasado acá, en general, de que sea escalafón. Que ser trans, porque también a veces sucede que ser gay está en una cosa, ser lesbiana otra. No, Lo que pasa es que... es tremendo, Lo no que sé si pasa me es que, entienden. sí, pero yo creo que eso pasa, o sea, no digo que esté bien, por supuesto, pero va a pasar naturalmente, porque si vos tenés los subgrupos LGBT, etcétera, vos tenés gays y lesbianas, son amplia mayoría en esos grupos, pero por cantidades enormes. Después, cuando llegás a las T, Sí. son amplia mayoría travestis y después seguís con los otros grupos. Entonces, cada uno habla de su necesidad, de sus vivencias, de sus circunstancias, que es lógico, porque vos no vivís las circunstancias del otro. Claro. Por más empatía que tengas, no la vivís. Entonces, se va hablando así y obviamente el discurso se tiene que terminar achicando hacia lo más masivo, Pero que digamos. somos seres humanos. Que Claro, es lo pero por eso principal, digo, o sea, y somos tiene todos su iguales, razón que de un col- ser. Que un color Adriana, no Adriana eclipse trabajó otro en la color. CHA en Buenos Aires junto a históricos. Sí, en ese entonces, sí, César según- Chigliut y todo. Claro, algunos ya macanudo. fallecieron. César. Sí, César Rivera. Loana Berkin. Loana Loana Berkin, Berkin, era una genial. diosa, Dentro una de- amigota Sí, terrible. digo, dentro de todo esto me encanta porque cada uno de nosotros tenemos como historias que contar, historias que visibilizar. Y lo voy a decir, Adri, porque bueno, creo que tengo el permiso, pero bueno, vos sos una mujer, ¿no? Que se operó Sí. absolutamente todo, o sea, Sí. la parte genital, El lunes cumplo 5 años, 5 11 años. 5 años. 11 años. 11 años. El lunes, Ajá, de operada. 11. ¿A qué hora, ¿A qué hora se transmite esto? O sea, a la noche, estamos en la noche, estamos. Entonces es una conchuda. Decilo con todas las letras. Sí, bueno, sí. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque vos sabés que es una historia que, digo, por ahí hay muchas mujeres trans, o personas trans, que por ahí no se animan, que le tienen miedo. Mira, que- siempre hubo mucho que miedo. También el rumor está, ojo, que es una de las operaciones más graves. Sí, siempre hubo mucho prejuicio, mucho miedo al respecto de, sobre todo, de la falta de sensibilidad, de que iba a haber muchas secuelas y todo lo demás. A ver, en las cirugías de antaño, de hace mucho tiempo, sí, generalmente había falta de sensibilidad porque lo que se hacía era, hablando mal y pronto, un tajo y se acabó, ¿no? Una Era una cosa mutilación. brutal. Pero después fue evolucionando mucho. Acá todavía yo sigo escuchando mucha gente que habla de los cirujanos y hablan del doctor Macmillan en Chile, súper respetado y todo lo demás, pero las cirugías del doctor Macmillan, que ya falleció, eran con técnicas de los años 60. Acá, por ejemplo, el doctor Fidalgo, que es quien me operó a mí La en Plata. 2011 en La Plata, el doctor Fidalgo le hizo la primera cirugía en 1997 en Argentina. 97. Y la hizo con las técnicas de Macmillan, porque él aprendió con Macmillan. Y claro, nos salió más o menos. Y eran en 2 partes la cirugía y duraba Bueno, le hiciste 12 en 2 horas partes. en total. En total Muchísimo. eran 12 horas, 5 y 7 horas. Entonces dijo, no, esto no funciona. Cuando le tocó la siguiente, que fue recién en 2004, 7 años después, había aprendido otras técnicas, de Estados Unidos, de Canadá sobre todo, que estaban muy mejoradas y que había pasado a una sola cirugía. En una se hacía todo, que al principio eran 8 horas, después bajó a 7, la mía fue de 5 horas. Y aprendieron un montón de técnicas, por ejemplo, para reaprovechar todo lo que ya estaba. Si querés lo cuento con detalles, si está en No, medicina, no, lo igual No entiende. tirar nada, El- no tirar nada a la Nada, basura. sí, sí, Usar claro. todo lo que se Sí. pueda Es usar. que igual Claro. embriológicamente, Porque digamos, ahí el está la clítoris y el pene sensibilidad. son exactamente Claro, digamos, entonces, iguales. por ejemplo, Porque con ahí está el la glande sensibilidad. se hace el clítoris, en fin. Con el escroto, la piel del escroto se hace todo el ingreso de la vulva, los labios, todo eso.
y la verdad que es excelente. Yo no puedo decir si es mejor o peor Sos o más o menos que no, claro, pero a ver, pero que se Qué disfruta, difícil, se pero, disfruta. escúchame, qué difícil que es hablar del goce de la mujer. Sí, Sí. ¿Por qué terrible. está tan prohibido e instalado hablar del goce de la mujer? Y Porque sí. porque la mujer tiene que empezar a liberarse y empezar a salir de esa situación de que si una mujer goza con quien sea, es PUTA y el macho lo puede hacer, o sea... Sí, eso es Bueno, muy eso bueno. está Pero muy, bueno, muy vemos tiene que que ver el- con el Total. machismo. Con el todo. Adri, patriarcado. bueno, y y hoy todo. ¿cómo te sentís? bien. Es Ahora lo- mejor porque yo también hago pilates como ella, así que ¿Pero es lo que bajé soñaste toda 9 la vida, kilos. Adri? Sí. ¿Ser lo que sos hoy? Sí, la verdad que sí. Perfecto. A veces pienso, o sea, me critico a mí misma, pero es una crítica tonta. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no? Bien. Porque, a ver, Bueno, pero yo un tema tengo, más- porque ella hablaban de las edades, pero yo tengo 51 años. También yo soy bastante Porque, grande. viste, Boga, que recién hablamos de que uno dice que nace en un cuerpo equivocado. Sí. Yo creo que nosotres, nacimos en una época equivocada. Sí, totalmente. Para Bueno. mí el cuerpo es el correcto con, ¿Me bueno, entendés lo que quiero inconvenientes, decir? digamos, Total, pero... Creo que nacimos en una época equivocada, porque a mí realmente me gustaría hoy tener 20 años y vivir con la libertad que viven los jóvenes, que es maravillosa la expresión y todo eso. Porque la verdad que le hemos pasado muy Salvo por la feo. música. Y hay muchas compañeras que están en los cementerios Sí. que soñaban con este presente. Y sabes qué es lo que siempre digo, que uno está acá en este universo, en este planeta, y es un pensamiento muy propio, pero porque tiene que cumplir una función. Y creo que el universo obviamente quiere siempre la unión, y a eso apostamos. Antes de cerrar el programa, muchísimas gracias a todas, a todos por estar. Sila, te dejo el mensaje final y obviamente llamando a todos, porque este viernes, o sea... Bueno, este viernes 2 de diciembre de 5 a 22:30, que bueno, están totalmente invitadas para ir. Vamos a tener lo que es la 12ª Marcha del Orgullo de acá en Mendoza. La convocatoria está pensada para las 17 horas en Pedro Molina y San Martín, para arrancar a las 18 lo que es la marcha y culminar lo que es el Festival Orgulloso en la Plaza Independencia, que va a ser de 7 a 22:30. Bueno, van a haber un montón de sorpresas que bueno, no las puedo contar porque si no arruinaría la Dejan de ser sorpresa. sorpresa. Pero bueno, esto de que salgamos a las calles y las volvamos a hacer nuestras, porque como decían recién Loana Berkins es una luchadora inmensa Genial. y una activista hermosa. La Y extraño nada, mucho. ella estaba en las calles y tenemos Total. que salir a La las lucha calles. de empieza nuevo. en la calle. Y las luchas es entre todos, ¿no? Y allí estaremos. Y obviamente acá tenemos que unirnos, apoyarnos y obviamente ser compañero, compañera y compañere entre nosotros. Es una lucha. Gracias por acompañarnos, por informarse y obviamente estamos aprendiendo todos, todas y todes.